Buen día. Como parte de la unidad del proceso de la investigación científica, ahora vamos a revisar lo que son las hipótesis. ¿Qué son? ¿Qué características tienen? Y algunos ejemplos de ellas. Bien, del proceso de la investigación científica, después que hemos establecido la idea de investigación, hemos establecido los límites concretos del problema de este y nos hemos documentado para establecer con exactitud cuáles son los referentes y el marco teórico relacionados con nuestro tema de investigación. Ahora nos dedicamos a la formulación de la hipótesis. ¿De dónde surgen las hipótesis? Pueden surgir del postulado de una teoría, del planteamiento del problema, de algunas observaciones, del análisis de esta, de las generalizaciones existentes, de conocimientos previos, de algunos problemas estudiados, de algunos estudios realizados previamente, y estos nos van a dar pie para establecer el diseño de la investigación. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno investigado que se formula como una proposición. Es la respuesta tentativa al problema basada en conocimientos previos, es decir, es lo que nosotros consideramos que puede suceder o que puede pasar en función de las variables que hemos identificado en la revisión de literatura que hemos hecho en el marco teórico. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede cambiar y cuyos cambios son susceptibles de medirse u observarse. En este sentido, es importante identificar a las variables dependientes y las variables independientes. Las variables independientes son las que el investigador manipula y las variables dependientes son las que el investigador mide, que son la respuesta que andamos buscando. ¿Cuáles son las características de una hipótesis? Primero, una hipótesis debe referirse a una situación social real, es decir, debe tener una utilidad. Los términos de sus variables deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. La relación entre estas variables debe ser clara y debe ser lógica. Además, las variables y su relación planteada deben ser observables y medibles. Y por último, deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Si no tuviéramos técnicas para poderlas medir, para poderlas observar, es decir, para poder poner a prueba nuestra hipótesis, pues entonces quedaría como una teoría. Podemos identificar algunos tipos de hipótesis, entre ellas la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y las hipótesis estadísticas. La hipótesis de investigación es la que el investigador se hace y es la proposición tentativa sobre la o las posibles relaciones entre dos o más variables. La hipótesis nula es la proposición que niega o refuta esa relación entre variables. Luego tenemos a la hipótesis alternativa, que son posibilidades diferentes o alternas ante la hipótesis de investigación y la nula. En otras palabras, es como un plan B. En este ejemplo tenemos el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Es una hipótesis que cumple con los 5 criterios que hemos mencionado y en donde podemos identificar las variables dependientes y las variables independientes. En este caso, el índice de cáncer pulmonar es la variable dependiente y los fumadores o fumar es la variable independiente, es decir, aquellos que fumen tendrán una mayor probabilidad de padecer cáncer pulmonar. Esta relación entre variables la podríamos negar y tener la hipótesis nula, o podríamos establecer una situación adicional que nos conduzca a padecer cáncer y entonces tendríamos una hipótesis alternativa. En este otro ejemplo, los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes.
Bien, esta es la función que vamos nosotros a modificar para poder establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula tendríamos que decir los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes. En la hipótesis alternativa tendríamos que establecer un plan diferente, un plan B, y diríamos o podríamos decir los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes. Bien, las hipótesis estadísticas, por su parte, se refieren a las mismas hipótesis que nosotros establecemos en la investigación, nada más que transformadas en símbolos estadísticos. ¿Ok? Y en síntesis, la hipótesis entonces es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Es en donde tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, la hipótesis estadística y, en pocas palabras, sin hipótesis no hay investigación, por eso decimos que es la parte central o la parte medular de una investigación.